En este vídeo vamos a exponer varios factores a considerar a la hora de realizar una nueva plantación. El primero de ellos es tener muy claro los objetivos enológicos de esa plantación, es decir, a dónde van a ir destinadas esas uvas. No es lo mismo que vayamos a producir un viñedo destinado a elaborar vinos de granel a que vayamos a producir un viñedo destinado a producir uvas para elaborar vinos pues, de alta expresión, ¿no? En ese sentido, los objetivos enológicos nos van a condicionar los objetivos agronómicos, ¿no? En función de también conocer el potencial de la parcela. O ese tablero de juego, ¿no? Que es cuáles son las limitaciones que tenemos, pues tenemos que conocerlas en aspectos agroclimáticos tales como la región de Winkler en la que nos situamos en función de la integral térmica anual, y luego la disponibilidad hídrica, ¿no? Por supuesto, todos estos condicionantes están también condicionados por los temas legales, ¿no? De la región, denominación o indicación geográfica protegida en la que nos situemos. En todos estos factores agroclimáticos tiene una importancia fundamental el cambio climático. O sea, está claro que están pasando cosas que antes no pasaban y eso lo tenemos que tener en cuenta. A día de hoy el viticultor tiene varias opciones de elegir el material vegetal independientemente de la variedad. Puede optar por una maquila, que es su propio material, que lleva al vivero para que le haga la planta. Puede elegir una selección masal propia del vivero, una clonal o una policlonal. Y dentro de cualquiera de estas opciones va a tener, dentro de una misma variedad, distintos potenciales productivos y cualitativos. Al final, el material vegetal en la ecuación del terroir, que es clima, suelo, manejo y material vegetal, es una variable más de equilibrio, porque en la planta hay dos aspectos. Está el tema porte-injerto y el tema variedad. Decimos que las variedades influyen a nivel varietal e intravarietal en el material vegetal, por potencial productivo, por calidad, por acidez, por azúcar, por ciclo vegetativo, pero el porte-injerto es un elemento también equilibrador de la variedad, porque puede dar más o menos vigor, adelantar o retrasar la maduración de la uva, influye también en la calidad de la uva, en los taninos, en la acidez. Hombre, una buena elección del material vegetal tiene el mismo precio casi que una mala y te condiciona el cultivo del viñedo durante toda su etapa, puede ser 30, 50 o 100 años. Entonces es fundamental todas estas reflexiones que hemos ido comentando, más lo que ha dicho Rafa sobre la elección de material vegetal, nos influye y nos condiciona un aspecto clave que es la planificación, ¿no? O sea, nosotros vamos a plantar un viñedo normalmente en la primavera de un año concreto, pero esa plantación tiene que estar pensada y reflexionada al menos desde 2 años antes, ¿no? Y si es más, mejor. Y eso me refiero a que sería bueno, en función de que hagamos cuál es la elección de material vegetal, clonal, pluriclonal, masal, lo que sea, ¿no? Sería bueno que conociéramos características de esas uvas y las hayamos visto in situ, en campo, y si es durante más de una campaña mejor, pero es necesario, en cualquier caso es necesario que el diálogo con el vivero y la reserva de las plantas que queremos plantar en el campo se haya hecho pues eso, prácticamente con 1 año y medio de antelación.